Hola, aquí estamos de nuevo los practicantes del Lojong. Esta es nuestra tercera sesión y estoy contenta porque ya hay cerca de 600 personas que se han apuntado para seguir diligentemente todas estas prácticas y yo también me he unido, yo también las voy a practicar, con lo cual creo que si realmente las practicamos podemos tener alguna influencia en el mundo, al menos en nuestro mundo cercano. Hemos visto la introducción del texto y ahora entramos en la parte principal del texto, que empieza hablando de la fuente de transmisión del linaje. Un linaje es algo muy importante y que debemos ser conscientes de ello, porque hoy día hay muchísimas cosas de todo tipo. Entramos en Internet y hay de todo. Pero un linaje, en cuanto a la práctica del Dharma, quiere decir que desde el Buda, desde el ser iluminado hasta hoy, hay toda una serie de personas que han ido practicando y llegando a la realización de estas prácticas, hasta el día de hoy, donde hay maestros vivos que han llegado a esta realización. Por tanto, el linaje es imprescindible si queremos llegar a algo. Si no, podemos seguir diferentes caminos, pero no nos llevarán a ningún sitio. Cuando nosotros pertenecemos a una familia, queremos saber quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, de dónde viene nuestro nombre, nuestro apellido, nuestros genes, nuestras tendencias. Es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando hablamos del Lojong o de cualquier otra práctica del Dharma, entonces nos encontramos con que si vamos a empezar una práctica como esta, es importante saber de dónde viene, quiénes eran los que la practicaron, los que llegaron a la realización, cómo eran esas personas y qué las motivó a seguir una práctica tan especial como es el Lojong. Hoy he hablado con el Lama Yeshe Losal Rinpoche y le he contado lo que estábamos haciendo. Se ha puesto muy contento porque ha dicho, para nuestros días no hay práctica mejor que la del Lojong. ¿Por qué me ha dicho esto? Pues porque, no sé si ustedes saben, pero se dice que estamos en una época oscura, el Kali Yuga, y es oscura porque las emociones negativas, la codicia, el poder, la agresión, todo esto es muy fuerte. Siempre lo ha sido, pero ahora se ve que es más fuerte. Y entonces, para una época en que las negatividades son fuertes, la práctica del Lojong es perfecta. ¿Por qué? Pues porque, ¿cuál es la razón de que estemos en el samsara? ¿Cuál es el problema principal que tenemos a superar? El ego. Es el aferramiento, el adherirnos a la idea concreta de yo y lo mío y lo que yo quiero y lo que yo necesito, y esto hace que nuestra verdadera naturaleza, que es amplia como el espacio, la estemos limitándola tanto que ya no queda nada. Y además, el Kali Yuga no solamente hay mucho ego, sino que hay muchas emociones negativas. Entonces, ¿qué? Entonces, tiramos la toalla y decimos, pues no tenemos remedio. Pues no. Pues el Lojong dice, si tú tienes un ego fuerte y tienes emociones negativas fuertes, entonces tienes mucha suerte, porque con eso vamos a iluminarnos. Vamos, al transformar esto mismo nos va a servir de camino. Esta es la característica especial del Lojong, que tomamos lo que es aparentemente negativo como camino, lo utilizamos, lo transformamos y al transformarlo se convierte en sabiduría, que es lo que siempre fue en el fondo. Así que por eso es tan importante esta práctica ahora mismo. Y además también sabéis que es importante porque además de meditar sentados un rato cada día, luego la práctica continúa todo el día aplicándola a todas las situaciones. Esta práctica empezó en la India
con el Buda Sakyamuni. Buda Sakyamuni empezó a enseñar y sus primeras enseñanzas son lo que hoy se le llama la primera rueda del Dharma, que es lo que también se le llama el camino estrecho, Hinayana, no es una palabra muy bonita, se la llama también Sravakayana, que suena un poco rara, pero está referida a las primeras prácticas, a las primeras enseñanzas, las 4 nobles verdades, etc. Pero las personas que comprendieron todo esto y empezaron a entender el no yo, entonces Buda Sakyamuni les dio enseñanzas más profundas, que eran el Mahayana, el gran vehículo. El gran vehículo es las enseñanzas más fantásticas, más profundas, que llevan a la iluminación total y perfecta de un Buda completo. Y dentro del Mahayana tenemos 2 tipos de enseñanzas. Unas son los sutras y otras son los tantras. Aquí lo que vamos a trabajar es la parte de los sutras, porque si no están bien entendidos los sutras, los tantras podemos decir que los practicamos, pero no es verdad. Es como un niño que no ha aprendido a leer y escribir y en cambio habla de cosas muy elevadas y ni siquiera las sabe leer. Así que desde el Buda Sakyamuni, a través de todos los grandes maestros bodhisattvas que comprendieron el Mahayana, todas estas enseñanzas llegaron a Atisha Dipankara. Atisha recibió todas las tradiciones Mahayana y se convirtió en un gran maestro de su época, y en sus enseñanzas, en las enseñanzas del linaje de Atisha, predomina el cultivo de la bodhicitta, más que el cultivo de la vacuidad. Y esto es curioso porque parece que las enseñanzas sobre la vacuidad son las más profundas y son las más importantes. Sin embargo, para Atisha era mucho más importante las enseñanzas de la verdad relativa, que son las enseñanzas del Lojong, que son las enseñanzas basadas en la bodhicitta. Porque él decía que si no hay una bodhicitta bien desarrollada en nuestras mentes, entonces los tantras, que es una práctica muy profunda, no tienen base, no tienen dónde colocarse y por tanto no sirven de nada, no tienen esencia. Los tantras sin bodhicitta no tienen esencia. Los tantras son el Vajrayana y son el Mahamudra. Si no tienen base, no tienen esencia, no van. O sea que la vacuidad, la sabiduría de la vacuidad, la comprensión de la vacuidad y el estudio de la vacuidad, si no tiene como base la bodhicitta, no es profunda, sino que es superficial y no sirve su propósito. Atisha, hablamos un poco de él el otro día ya, era indio y fue al Tíbet en un momento de su vida, cuando ya tenía unos años, unos 50 años, y se dice que había tenido grandes maestros, y cuando hablaba de sus maestros, hablaba de ellos poniendo las manos a la altura del corazón, inclinándose, ¿no? Mi maestro, el señor tal, y con gran reverencia. En cambio, cuando hablaba de su maestro Serlimpa, entonces le caían lágrimas y ponía las manos sobre su cabeza. Y le preguntaron, ¿cómo es posible que parezca que sientas mucha más devoción por Serlimpa, cuyas enseñanzas eran sobre la verdad relativa y la bodhicitta, más que los maestros del Madhyamika que te enseñaron toda la sabiduría de la vacuidad, que es lo absoluto, que es la verdad absoluta? Y Atisha dijo que las enseñanzas de la bodhicitta son mucho más sagradas y mucho más importantes, porque sin ellas no se va a ninguna parte. Atisha ya era un maestro muy erudito y famoso y tenía gran conocimiento de todo el Dharma y era un buen practicante de meditación, se supone, y sin embargo se dio cuenta
de que esta parte tan importante de su enseñanza, que era la bodhicitta, no la tenía realmente asimilada. Igual que nosotros, ¿no? Que hablamos de la bodhicitta, pero a ver, ¿quién de ustedes y yo realmente hemos desarrollado la bodhicitta? Entonces, Atisha oyó hablar de un gran maestro que se llamaba Serlimpa. En realidad en indio se llamaba Dharmakirti, pero en tibetano ha quedado como Serlimpa. Pero este maestro estaba en Indonesia, parece ser que en Sumatra, y decidió hacer un viaje larguísimo desde el norte de la India, en barco, y le tomó 3 años, y en estos 3 años estuvo a punto de morir muchas veces. Las tempestades y muchos obstáculos y problemas, pero finalmente llegó y estuvo con Serlimpa durante 12 años, y en estos 12 años realmente asimiló, experimentó, hizo florecer la bodhicitta en su ser, y entonces se convirtió en un maestro completo con una gran realización. Y entonces siguió enseñando en la Universidad de Vikramalashila y seguramente en la Universidad de Nalanda, que eran las 2 universidades más importantes, los centros de conocimiento de los siglos XI, XII, XIII y antes de esto también en el norte de la India. Y sabemos, porque el otro día comentamos, cómo se le requirió varias veces que fuera al Tíbet, y en la India no le dejaban marchar porque decía que la India se quedaba sin ojos, pero debido a que un rey dio su vida para que él fuera, finalmente él fue allí, y viendo que las enseñanzas que habían en el Tíbet en aquel momento se habían corrompido y había quedado la parte de los tantras sin nada de Mahayana ni sin nada de Hinayana, entonces él dijo que había que empezar por la base y empezó a dar refugio a todo el mundo. Y luego el voto de Bodhisattva. Entonces se le llamaba el lama del refugio. Y así poco a poco les fue dando todo lo más esencial, y su discípulo principal allí en el Tíbet, que era un gran ser, se dice que era una manifestación de Chenrezig, se llamaba Dromton. Dromton, Atisha quedó maravillado cuando encontró a Dromton, pensó que había valido la pena ir allí porque era un discípulo realmente muy preparado, y fue con Atisha y especialmente con Dromton como surgió un linaje nuevo que se llamó el linaje Kadampa. Y el texto principal que originó el linaje Kadampa fue un libro que escribió Atisha que se llama La lámpara del camino, o La lámpara del camino del despertar, que es un texto muy interesante que habla de los 3 tipos de practicantes, y entonces ves tú en dónde estás, en los de nivel más bajo, el medio o superior. Ahora no vamos a hablar de la lámpara de Atisha, pero en otra ocasión lo explicaremos porque es un texto que también os va a interesar mucho. En el linaje Kadampa habían 6 textos canónicos, los 6 textos más importantes, que fueron los que se trabajaban en este linaje. Eran 2 textos que desarrollaban la fe. Uno eran los Jatakas, que son las historias de vidas anteriores de Buda Sakyamuni, y el otro era los aforismos del Buda. Estos 2 no tienen autor, pero se utilizaban para desarrollar la fe y la convicción en las enseñanzas. Luego habían 2 textos referentes a la conducta. Uno era o es el Bodhicharyavatara de Santideva, seguro que lo conocéis, es la vía, el camino del Bodhisattva, la práctica que hacen los Bodhisattvas, y el Samuchaya, que también son instrucciones para los Bodhisattvas. Y luego habían 2 textos que eran referentes al Samadhi o a la meditación, que son el Sutralamkara y el Bhumilamkara. Bueno, os estoy bombardeando con nombres. Hay personas que se molestan un poco cuando soltamos todos estos nombres desconocidos, pero en el Mahayana una cosa que se trata es de ampliar la mente. Y en la vida corriente nos damos mucha prisa en ampliar la mente, enseguida
en nuestro móvil descargamos todo tipo de aplicaciones, aprendemos todo tipo de cosas nuevas y palabras nuevas, pero en cambio cuando nos sueltan palabras así sánscritas o raras, hacemos ¡ah! Y no, porque es bueno aprender, ¿no? Y además es el linaje nuestro y son nombres también de nuestros maestros y de los textos que hoy día siguen siendo importantísimos. Entonces tenemos a Atisha, que vino desde el Buda Sakyamuni, pero ya Atisha llegó en el siglo XI. Tenemos a Drompton, que fue su discípulo principal y que empezó el linaje Kadampa. Y tenemos 3 discípulos de Drompton, que son Chengawa, Potowa y Puchungwa. Si leéis el libro de la lluvia de bendiciones, que como muchas personas estáis por América y cuesta hacer llegar libros allí, estamos mirando de ponerlo en ebook para que podáis tenerlo. Pues si leéis La lluvia de bendiciones, os encontraréis que hay unas canciones, unos versos muy buenos de Potowa y de Puchungwa. O sea que os recomiendo que miréis allí. Estos maestros fueron pasando estas enseñanzas y llegaron a Gampopa. Sabéis que Gampopa, nuestro gran predecesor, el principal discípulo de Milarepa, y Gampopa fue el maestro de los Karmapas, o sea que venimos de Gampopa, pues Gampopa empezó en su vida practicando, estudiando con estos maestros Kadampa. Entonces, cuando conoció a Milarepa, aprendió toda la parte tántrica del Vajrayana, de los yogas de Naropa y el Mahamudra. Pero él ya llevaba con él todo el linaje Mahayana de los maestros Kadampa. Por tanto, en nuestro linaje Karma Kagyu, o Dakpo Kagyu, en este caso, que es lo mismo, convergen las enseñanzas Kadampas, Mahayana, de Atisha, con todo lo que es de Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, que son los yogas del Vajrayana puro, el Tantra, los yogas de Naropa, el Mahamudra. Y con el tiempo, estas enseñanzas Kadampa fueron quedando repartidas entre el linaje Kagyu, que es el mío, y el linaje Gelupa. Tsongkhapa, que empezó el linaje Gelupa bastante más tarde, en realidad lo que hizo fue tomar toda la escuela Kadampa. O sea que la escuela Kadampa como tal hoy día no existe, aunque hay algo nuevos Kadampa, pero es otra cosa, no tiene nada que ver. La escuela Kadampa acabó convirtiéndose en la escuela Gelupa, pero antes de que hubiera la escuela Gelupa, ya Gampopa lo pasó todas las enseñanzas a la escuela Kagyu. O sea que todas las enseñanzas de Atisha y del Lojo están principalmente en la escuela Kagyu y en la escuela Geluk, en estas dos. Es interesante. Algunos me preguntáis sobre linajes. Alguno me ha preguntado, ¿cómo sé a qué linaje pertenezco yo? No es como una carta astrológica que te dicen, tú naciste en febrero y eres Piscis, no funciona así. Los linajes, pues uno sigue con los maestros que a uno le gustan y le parecen bien, y uno va siguiendo las enseñanzas que a uno le sientan bien. Es como qué tipo de comida te va mejor. Pues a lo mejor te va bien la comida picante, o la crudívora, o la vegetariana, o las hamburguesas, ¿no? Pues los linajes, con perdón, cada uno no tiene por qué estar pensando a qué linaje pertenezco yo. Uno simplemente se encuentra en un linaje, se encuentra a gusto, sigue estas enseñanzas y practica. Y luego más tarde, otro día, a lo mejor conoce a otro lama que le emociona mucho y entonces pues empieza a practicar un poco otro linaje. O sea, nunca sabes, ¿no? En este momento estamos en el linaje Karma Kagyu, pero estamos hablando de las enseñanzas Kadampa, que existen en nuestro linaje debido a que Gampopa las tomó y las incluyó. Seguro que todos conocéis estas enseñanzas de los preliminares comunes, en los cuales
reflexionamos sobre la preciosa existencia humana, el karma, el samsara y la impermanencia. Son 4 meditaciones, 4 reflexiones que vienen de los maestros Kadampa, y lo que ellos hicieron es tomar la esencia de las 4 nobles verdades y la convirtieron de una manera más práctica en estas 4 reflexiones. Entonces, a veces hay personas que me dicen: oiga, yo he estado viendo que el budismo habla de las 4 nobles verdades y usted no habla de las 4 nobles verdades. Bueno, es que están incluidas en todo esto, se explican de otra manera, y la esencia de las 4 nobles verdades, precisamente, son los preliminares comunes, son estas 4 reflexiones que también veremos el próximo día cuando hablemos de los preliminares. Entonces, estas instrucciones Kadampa contienen todas las prácticas de método y todas las prácticas de sabiduría. ¿Os acordáis que cuando juntábamos las manos decimos: este gesto es la unión de método y sabiduría? Es decir, método es la compasión, sabiduría es la comprensión de la vacuidad. Compasión, vacuidad, método, sabiduría. En esta práctica que vamos a hacer, tenemos la bodhicitta relativa y la bodhicitta absoluta. La bodhicitta relativa trata más con lo que llamamos la verdad relativa, y la bodhicitta absoluta trata con lo que llamamos la verdad absoluta o última. La bodhicitta relativa es la de la compasión, y es relativa porque yo desarrollo compasión, amor, bodhicitta para llegar a la iluminación, para el bien de todos los seres. Todo esto es relativo, y aplico la ley del karma, entiendo lo que es el samsara, yo y los otros, la generosidad, yo y los otros, el samsara y la iluminación. Yo practico compasión, yo quiero ayudar a estos. Todo esto es verdad, pero es relativo. Cuando hay yo y otros, es relativo, está en la verdad relativa. En cambio, cuando hablamos de la bodhicitta absoluta, estamos hablando de lo absoluto. En lo absoluto no hay dualidad, no hay yo y lo otro. En este texto que vamos a trabajar del Lojong, se trabajan las 2 bodhicittas, la relativa y la absoluta, pero principalmente y muy principalmente la bodhicitta relativa. Y sin embargo, curiosamente, veréis que después de los preliminares, el segundo punto de los 7 puntos empieza directamente con la bodhicitta absoluta, no con la relativa. Y esta es una pregunta que yo me había hecho y que ustedes me han hecho también, y es una buena pregunta: ¿por qué empieza los 7 puntos por la bodhicitta absoluta, si en realidad la absoluta es mucho más difícil y la relativa es mucho más asequible? Siendo más asequible la relativa, el desarrollo del amor, la compasión y la bodhicitta, sin embargo, si no tenemos una idea previa de absoluta, estamos perdiendo la orientación. Por eso empezamos por la absoluta. Empezamos diciendo: considera todos los fenómenos como si fueran un sueño. Entiende que todo es vacuidad. Entonces, cuando llegue este punto, yo voy a estar hablando algunas semanas sobre la vacuidad. No a nivel total madhyamika, sino dando una idea buena, porque luego, si uno entiende un poco intelectualmente lo que es la vacuidad, entonces es mucho mejor practicar la compasión si uno tiene un poco de comprensión de que todo es vacuidad. Dentro de las enseñanzas del Lojong y de los Kadampas, especialmente lo que se trabaja es el intercambio de uno con los demás. Y este texto de los 7 puntos viene de Chekawa. Chekawa
era un geshe, era un buen practicante, conocedor del Dharma, y un día fue a casa de un amigo suyo y sobre su almohada se encontró un texto que era un texto de Langri Tangpa. Langri Tangpa había sido otro maestro Kadampa anterior que fue el primero que escribió algo sobre el Lojong. Yo he dado estas enseñanzas, se llaman los 8 versos del adiestramiento mental o los 8 versos de Langri Tangpa. Su Santidad Karmapa también los estuvo enseñando, creo que fue en Londres, que son preciosos, pero son más cortos y no están tan estructurados como estos 7 puntos que posteriormente escribió Chekawa. Entonces, ¿cómo Chekawa entró dentro de todo esto del Lojong? Pues porque se encontró sobre su almohada el texto de las 8 estrofas de Langri Tangpa y su mirada cayó sobre este famoso verso que dice esta cosa tan rara que dice: dale toda la victoria y toda la ganancia a los demás y quédate con toda la derrota y toda la pérdida para ti. Esto, según quien lo lea, parece un despropósito, pero si uno tiene cierta madurez espiritual, cuando lee esto, piensa, caramba, esto tiene un sentido muy profundo y yo quiero averiguar más. Entonces buscó a Langri Tangpa desesperadamente, porque se sintió totalmente embelesado y transformado, pero Langri Tangpa había muerto, pero tenía un discípulo, Geshe Sarawa, y entonces estuvo con el Geshe Sarawa, que era el mejor maestro del Lojong de aquella época, y estuvo con él 6 años, trabajando el Lojong, recibiendo instrucciones directas de un modo muy interesante que se llama instrucciones basadas en la experiencia. Instrucciones basadas en la experiencia, hoy día ya no tenemos tanta manera de hacerlo porque no hay tantos maestros. Es una enseñanza de maestro a discípulo. El maestro da una instrucción, el discípulo se va a practicarlo y luego vuelve explicando la experiencia que ha tenido y entonces el maestro, según esto, le da otra enseñanza. Y así es una manera muy buena y sin error de ir avanzando en el camino. O sea que él tuvo esta suerte de estar 6 años practicando el Lojong con las instrucciones basadas en la experiencia. Después de estos 6 años realmente experimentó la bodhicitta y dejó la fijación en el ego, soltó totalmente el apego al ego. Entonces, fue cuando estuvo pensando mucho en si explicar todas estas enseñanzas de tomar lo malo para uno y dar lo bueno para los demás, si explicarlas o no, y las guardó en secreto. Solo las explicaba en secreto. Eran enseñanzas secretas. ¿Por qué? Pues porque hoy se explican de manera muy general. Yo no sé si todo el mundo es capaz de asimilarlas, pero realmente son muy profundas y no son cualquier cosa. Y la razón por la que empezó a propagarlas de manera más amplia fue porque un día llegaron un grupo de leprosos a visitarle. En aquella época los leprosos se les echaba, estaban confinados en algún sitio y estaban esperando la muerte mientras el cuerpo les caía a trozos. Por lo tanto, era una situación terrible, muy dolorosa, tanto mental como físicamente. Y fueron a ver a Chekawa y le dijeron: mira, necesitamos una enseñanza muy profunda que nos ayude a sobrellevar nuestra enfermedad. Y Chekawa les dijo: para gente desesperada no hay nada mejor que el Lojong. Y les enseñó el Lojong. Les dijo: vosotros lo que tenéis que hacer es pensar que con lo mal que estáis, que no tiene remedio lo que tenéis, pues pensar que tomáis todo el sufrimiento de todos los seres, lo tomáis con vuestra enfermedad, pensando: ojalá yo solo pueda tomar toda la enfermedad de todos los seres, ojalá de esta manera todos los seres queden libres de sufrimiento, queden libres de enfermedad. O sea que es una compasión total y absoluta. Y los leprosos escucharon bien, entendieron bien y dijeron: nos parece muy bien. Y se marcharon.
Y al cabo de 2 años volvieron y, oh sorpresa, se habían curado todos. Entonces, claro, Chekawa se quedó sorprendido, porque pensó, realmente esta enseñanza tiene un poder increíble. Claro, los leprosos no lo hicieron para curarse. Si lo hubieran hecho para curarse, no se hubieran curado. Lo hicieron para curar a los demás a pesar de todo su dolor, de todo su sufrimiento. Y entonces Chekawa pensó, quizá debería empezar a enseñar más esto a los demás. Y además tuvo otra experiencia, que fue que Chekawa tenía un hermano, que no era monje, era una persona muy mundana, que siempre hacía como que a él el Dharma no le interesaba mucho, que a él le interesaba pues el mundo, ¿no? Las cosas más samsáricas. Pero este hermano resulta que empezó a escuchar detrás de la puerta las enseñanzas que Chekawa daba a los leprosos y a otras personas así en secreto. Y escuchando, empezó a interesarse mucho y pensar, caramba, esto suena, es muy interesante. Y empezó a practicarlo en secreto. Y poco a poco fue cambiando tanto, que Chekawa le dijo, ¿pero qué te ha pasado? Y le dijo, mira, estoy practicando el Lojong a escondidas. Y entonces Chekawa pensó, los leprosos se curan, mi hermano cambia, es el momento de expandir el Lojong. Entonces escribió tenéis este texto raíz de Chekawa, creo que lo tenéis, ahí José Manuel lo puso, no sé si os lo habéis impreso, vale la pena tenerlo impreso, porque no es muy explicativo, pero está todo lo esencial y es muy interesante. O sea que, como textos del Lojong, tenemos los 8 versos del Angritampa y el Lojong en 7 puntos o en 7 capítulos de Chekawa. Pasó el tiempo, entonces Gampopa lo introdujo en la escuela Karma-Kagyu, la escuela Gelupa también se quedó con todas estas enseñanzas y llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX fue un momento, 19, principios del 20, de un renacimiento, de una espiritualidad y una realización increíble en el Tíbet. Quizá porque ya era el final, porque en el siglo XX se acabó todo lo que había tan fuerte, ¿no? Está empezando a rebrotar, pero durante años ha muerto allí. Y entre estos grandes maestros que hubo en el siglo XIX está Jambon Kongtrul. El primer Jambon Kongtrul, Lodro Tayé, que fue entre él y 2 o 3 más, inició lo que se llama el movimiento Rime o movimiento no sectario. ¿Qué hizo Jambon Kongtrul? Jambon Kongtrul era, tanto como meditador, como escritor, como filósofo, como realizado, era una persona totalmente fuera de lo corriente. Empezó dentro de la escuela Bon de aquella época y acabó en Palpum con Situ Rinpoche en la escuela Karma-Kagyu como maestro de retiros, y se dio cuenta de que había muchos pequeños linajes por el Tíbet de prácticas muy interesantes que se estaban perdiendo porque los linajes y la transmisión en el Tíbet es una cosa sagrada. Y si el que ostenta un linaje de una práctica muere y no la ha pasado a nadie, aunque aquello esté escrito, se considera que no se puede practicar. Ya se ha cortado el linaje. Entonces Jambon Kongtrul lo que hizo, quizá viendo que vendrían malos tiempos, fue viajando por todas partes, conociendo a todos los lamas mayores que tenían instrucciones esenciales que se iban a perder ya, y las fue recibiendo de ellos, practicándolos y pasándolos. Y no le importó de qué linaje eran. Pasó por todos los linajes recogiendo todo lo que pudo, y entre estas cosas que recogió pues fue el Lojong. Y un apunte sobre este movimiento Rime: no fue solamente Jambon Kongtrul, estaba Karmapa XV, el Karmapa XVI, Taisitupa de aquella época, Terton Chogyur Limpa, el Chense Wanchu, ¿cómo es Chense? El primer Chense, ahora Chense Wanchu, Chense Wampo, perdón,
Chense Wampo, que venía más bien de la escuela Sakya, todos ellos se compenetraron muy bien y formaron este movimiento Rime, o no sectario, en el cual se intercambiaban entre ellos iniciaciones, prácticas, y hicieron que se rompiera un poco este molde de mi tradición, la tuya, y entonces todos practicaban las prácticas de todos y especialmente que no se perdiera nada. Hoy día hay personas que dicen que pertenecen al movimiento Rime y lo han entendido mal. Personas que dicen, yo no quiero pertenecer a ningún linaje, a ninguna escuela, yo soy Rime. Yo soy Rime, para ellos, quiere decir, voy un poco por aquí, voy un poco por allá, pero no soy de nada, de ningún sitio. Y esto no es ser Rime. Ser Rime es ser de un linaje, y a la vez que se es de un linaje y se practica el linaje y se llega a experimentar el linaje, uno también aprende otros linajes, se relaciona con otros linajes, intercambia cosas con otros linajes. Uno no puede ser Rime si uno no pertenece a un linaje, porque si uno dice que es Rime y no tiene ningún linaje y va saltando un poco de aquí para allí, entonces siento decir que esa persona no es nada. No es nada en cuanto a Dharma. Espero no molestar a nadie. Esto que digo yo ahora lo han dicho muchos otros lamas. Entonces, Jamgon Kongtrul, entre otros muchos libros que escribió y textos, hizo un comentario a estos 7 puntos de Chekawa, que en nuestra escuela es el que más se ha utilizado. Yo voy a utilizar el de él, pero también voy a utilizar otros, porque me gustaría que esto durara varios meses y que pudiéramos tener diferentes puntos de vista sobre la práctica del Lojong. Bien, esta era la parte que se llamaba fuente de transmisión del linaje. O sea que esta fuente es Buda Sakyamuni, hasta Serlimpa. Serlimpa se lo pasó a Atisha lo pasó a Dromton en el Tíbet, aquí empieza la rama tibetana. Dromton tuvo como discípulos Potowa, Sarawa, Chekawa. Chekawa es el autor de esto, y esto siguió en la escuela Kadampa, llegó hasta nuestro maestro Gampopa, hasta nuestros días. Así es como ha llegado a nosotros. Y el comentario, Jamgon Kongtrul, del siglo XIX. El siguiente apartado se llama indispensabilidad del adiestramiento. ¿Por qué es indispensable? Lojong, lo, como dijimos, significa mente, mente corriente, y jong es práctica, trabajo. El problema que tenemos es que confundimos nuestra mente con el ego. Cuando decimos yo, mi mente, estamos haciendo de nosotros algo muy limitado. Nuestra mente no es el ego. Por eso en muchos tratados no se habla de la persona como una persona, sino que se habla del continuo mental. Por cierto, que ahora me doy cuenta que hemos empezado sin plegarias, pero ya las haremos luego. Hay una plegaria, que es la plegaria del Lojong, la más corta, que tendremos que hacer muchas veces, que dice, tengo muchos papeles, dice: Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodhicitta sin precedentes surjan en mi continuo mental. Surjan en mi continuo mental. No dice surjan en mi yo, sino en mi continuo mental, porque si habéis meditado un poco y habéis experimentado algo, os habréis dado cuenta de que en realidad la mente es un continuo de instantes, Somos un continuo mental, por eso cambiamos, por eso tenemos la posibilidad de ir cambiando vida tras vida. Y aquí lo que pedimos es la bendición del Maestro
para que en nosotros pueda surgir un verdadero amor, compasión y bodhicitta en nuestro continuo mental. Entonces, al aferrarnos a la idea del ego, nos ofuscamos, tenemos una gran ofuscación y entonces aquí estamos entre dos aguas, porque por una parte estamos ofuscados pensando que somos esa persona concreta, y por otra parte, Buda, Mahayana, nos dice: no sois ese ego, tenéis la naturaleza de Buda, eso es lo que sois Buda en potencia. Entonces, la verdadera naturaleza de nuestro ser, de nuestro continuo mental, no es ese continuo mental. Detrás de ese continuo mental está la verdadera esencia, la verdadera naturaleza que es Buda. Y esa verdadera naturaleza que es Buda no se ve afectada por la ofuscación del ego. O sea, la ofuscación del ego es como las nubes que pasan y que cubren la luz del sol, la espaciosidad del cielo. La luz del sol y la espaciosidad del cielo no se ven nunca manchadas ni afectadas por las nubes, las tormentas pasajeras, sino que están siempre ahí. Y esto es importante empezar desde este punto, sabiendo que lo que vamos a transformar es toda nuestra negatividad para darnos cuenta de que detrás de ella, la esencia de ella, detrás de las nubes, la esencia de las nubes es la claridad y la luminosidad y la espaciosidad de nuestra verdadera naturaleza de Buda. Cuando nos damos cuenta del sufrimiento nuestro y gracias a esto nos damos cuenta del sufrimiento de otros, de ahí nace la compasión. Cuando nace la compasión, uno desesperadamente quiere hacer algo y entonces busca la manera y entonces da de comer, cuida enfermos, hace lo que sea, pero se da cuenta de que son ayudas momentáneas y entonces se da cuenta de que necesita ayudar verdaderamente a los seres a que encuentren su manera de ayudarse, a que encuentren su verdadera naturaleza. Y esto es la bodhicitta, es la compasión suprema con amor hacia todos los seres, que lo que quiere es ayudar a los seres a que encuentren su verdadera naturaleza, a que encuentren su camino, a que lleguen a descubrir lo que verdaderamente son, a que dejen de sufrir debido a su creencia en un yo y lo mío. Y el Lojong para esto es fantástico, porque con el Lojong las nubes, las tormentas, lo negativo, no es cuestión de abandonarlas, sino de utilizarlas como camino, para ir mucho más rápido. Y se pone el ejemplo del pavo real. Ustedes saben que un pavo real tiene unos colores increíbles, unos colores verde, azules, variados, que es difícil conseguir tener un plumaje con unos colores así. El pavo real come veneno, lo que para nosotros sería veneno. Yo no sé si son minerales de cobre o plantas venenosas, pero el tipo de cosas que come las transforma en estos colores tan magníficos. Entonces, esto es un ejemplo de que nosotros podemos transformar nuestros venenos con el Lojong y transformarlos en nuestra naturaleza de Buda, darnos cuenta de que la esencia de nuestras negatividades es la esencia de Buda, en lugar de rechazarlas. Y este camino es muy profundo, lo más profundo que hay. O sea que cuando tenemos cólera, cuando tenemos deseo, cuando tenemos celos, violencia, ignorancia y un ego fuerte, pues ¿qué podemos hacer? Pues hay diferentes métodos, ¿no? De mirar de calmar la mente, mirar de apaciguarlo,
Pero en el Lojong no se trata de apaciguar, ni de apartar, ni de eliminar, sino que se trata de utilizar. Como los leprosos. ¿Qué hicieron los leprosos? Tenían algo muy negativo, que era una enfermedad dolorosísima y mortal. Y en lugar de querer olvidarse de ella o curarla o apaciguarla, pues lo que hicieron fue, en España decimos, coger al toro por los cuernos, que quiere decir lanzarse a por todas, ¿no? Y dijeron, vale, yo estoy muy enfermo, me voy a morir, pero siento compasión por todos los seres y con mi enfermedad tomo la de todos los seres y les doy mi amor, les doy lo bueno que tengo, les doy mi felicidad. Entonces, si tenemos cólera, deseo, pues hacemos lo mismo. Con mi cólera, ya que tengo cólera, tomo la de todos los seres y les regalo mi amor y mi felicidad. Estoy enfermo, pues tomo las enfermedades de todos. Estoy tonto, pues tomo las tonterías de todos. Y así, de esta manera, que esto es una introducción pequeña, iremos viendo de qué manera en todas las situaciones negativas de nuestra vida podemos darles la vuelta para transformarlas en situaciones sumamente positivas. O sea que el Lojong, o el adiestramiento de la mente, se centra en el cultivo de la bodhicitta. La bodhicitta, o la mente del despertar, o la mente que quiere despertar. Y la bodhicitta tiene dos aspectos, la bodhicitta relativa y la bodhicitta absoluta. Para cultivar el Lojong hay que cultivar las dos, la relativa y la absoluta, porque el objetivo que queremos es llegar a despertar. Y nuestro objetivo no es crear mucho mérito para luego ser más felices, renacer en mundos superiores, en mundos felices, y nuestro objetivo no es llegar al estado de Arhat, que es dejar el samsara, y habiendo purificado la mente y nada más, sino que nuestro objetivo es llegar a la realización más alta, que es llegar a ser el ser total que somos, que está dormido, y convertirnos en un Buda total, perfecto, despierto, despertísimo, que ya no tiene más que despertar. Una cosa que si ustedes han estado escuchando lo de los kayas, el Dharmakaya, que es el cuerpo de Buda sin forma, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya, que son los cuerpos de Buda con forma, aquí entenderemos que cuando practicamos la bodhicitta absoluta, finalmente, practicando la bodhicitta absoluta, pues desarrollamos toda la sabiduría y llegamos al beneficio propio, que es el estado del Dharmakaya, el estado absoluto de un Buda. Pero con la bodhicitta relativa lo que hacemos es crear la causa para poder manifestarnos en cuerpos con forma, que son el Sambhogakaya, que son cuerpos de luz, o el Nirmanakaya, que es un cuerpo físico como el del Buda Sakyamuni. O sea, la bodhicitta absoluta finalmente nos llevará a la realización del Dharmakaya. La bodhicitta relativa, como está basada en la compasión, nos llevará a poder manifestarnos, cuando seamos Budas, en formas Sambhogakaya o Nirmanakaya, según la percepción de los seres a los que queremos ayudar. Para ponerles un ejemplo, en la bodhicitta relativa practicamos la generosidad. Generosidad es yo por amor puedo darte lo que sea. Y vas creando este estado mental capaz de darse a uno mismo. Y esto va creando una profundidad y un mérito
que finalmente lleva a un punto en el que ya no hay más yo dando a otros, porque llega a un punto en que ya no hay distinción entre yo y otros. Y esto es la bodhicitta absoluta. Empezamos con la bodhicitta relativa, yo doy, pero dando, mi mente se va ampliando tanto que al final ya no hay distinción entre yo y otros, y esto es la bodhicitta absoluta. Y esto va sucediendo con todas las prácticas que vamos haciendo. Con lo relativo acabamos llegando a lo absoluto, pero empezar por lo absoluto es más difícil, por eso en el Lojong se enfatiza siempre lo relativo. Nagarjuna, gran maestro Nagarjuna del siglo II, se cree, dice, aunque uno llegara a entregar su propia vida para salvar a un gusano, o sea, aunque uno tuviera una bodhicitta tan inmensa y un amor tan inmenso que viendo sufrir a un gusano, que es una minúscula, básica forma de vida, uno entregara su vida para salvar a un gusano, la bodhicitta aún sería relativa, porque partiría de un concepto dualista, que es yo doy mi vida por un gusano, o yo doy mi vida o yo estoy ayudando a los demás. La bodhicitta final o absoluta trasciende la idea de sujeto y objeto. Y ahora, para terminar esto, quería enumeraros los puntos, los 7 puntos que vamos a ver durante estos meses. Ahora hemos estado viendo la introducción y vamos a entrar en las enseñanzas preliminares básicas, que es el número 1, que empezaremos el martes que viene. En el segundo, y que es importantísimo porque los cimientos es lo más importante de una casa. En el segundo también es lo más importante porque es donde está cómo desarrollar la bodhicitta, absoluta y relativa, y es donde se centra lo que es la parte de la meditación de todo el Lojong. Por tanto, el segundo punto es importantísimo. Pero es que el tercero también es muy importante, porque el tercero es cómo transformar todas las situaciones negativas en positivas, y esto en la vida pues es muy importante. Y el cuarto también es muy importante, porque es aplicación de la práctica a lo largo de la vida, del día a día, de cuando vamos a dormir, de cuando vamos a morir, todo. El quinto es de qué manera podemos evaluar si estamos practicando bien o no. Y aquí dice el juez más importante eres tú. Ya veremos cómo lo explica. Y el sexto y el séptimo son toda una serie de consejos, hay muchos, pero son buenísimos, que te los puedes apuntar, leer cada día, entonces a lo largo del día irlos aplicando en las situaciones, acordarte, aquí puedo aplicar aquel, aquí puedo aplicar el otro. Entonces, antes de empezar a dar la práctica para la semana, quería contestar un par de preguntas que tengo por algún sitio, aquí. Una pregunta la he respondido, ¿por qué se empieza por la bodhicitta absoluta y no por la relativa? La he respondido porque he dicho que en primer lugar, una idea de la vacuidad, aunque solamente sea intelectual, es un punto de apoyo importante para desarrollar compasión. ¿Qué hago si mi mente es casi inapaciguable porque tengo un poquito de psicosis? Claro, aquí ya habría que conocer la persona y saber qué quiere decir esto. Pero aquí yo podría dar un ejemplo, hay un consejo bueno, que es, cuando uno no puede meditar porque no puede controlar la mente, entonces lo que tiene que hacer, especialmente si tiene algún problema mental, es meditar en el amor. Es muy fácil meditar en el amor.
el amor, la gratitud, la compasión, estos sentimientos positivos, generarlos en la mente y reposar en ellos, es una manera muy fácil de meditar y además amplía totalmente nuestra mente. En las postraciones, al tocar las rodillas al suelo, solo se inclina el torso hasta tocar la frente en el suelo o debe quedar todo el cuerpo extendido. Bien, hay postraciones cortas y postraciones largas. En las cortas, pues uno toca con las rodillas, las manos y la frente y no queda extendido en el suelo. Como dice, se inclina el torso, pero no queda extendido. Cuando uno quiere hacer una postración completa, que es una sensación de entrega total, pues uno se lanza al suelo y entonces sí, uno queda totalmente estirado en el suelo. Y para personas que tienen edad, por ejemplo, que tengo 73 años y ahora tengo varios problemas físicos y parece que no puedo hacer postraciones, siempre se pueden hacer postraciones. Uno se sienta, sentado, como uno pueda, y uno hace postraciones sentado. Uno se refugia en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, para el bien de todos los seres, pone las manos en las rodillas, baja la cabeza. Una postración, muy fácil. Entonces, al no hacerlo físicamente, tiene que poner más mentalmente, tiene que poner más énfasis para que la postración tenga poder. Pero no hay edad, ¿no? Los más jóvenes, bien estirados. Los que ya no puedan tanto, las pueden hacer a medio estirarse. Y los que no pueden nada, sentados, pueden hacer las postraciones sentados. Lo importante, como decía yo el otro día, es la idea del homenaje. Pues ya está, y el que no pueda sentarse en el suelo bien, pues ahí están las sillas, y siempre hay una manera. Y cuando uno está en la cama mal, también puede practicar en la cama. La cuestión es encontrar la manera de practicar como sea. El Lojong va muy bien, porque tanto si estás en la cama como en una silla, puedes practicar Lojong. Vamos a hablar de la práctica. Es la segunda semana de práctica. Algunas personas me han dicho que les había ido muy bien la contemplación que sugerí el otro día, de observar qué tipo de confianza, de fe, de seguridad tengo yo en el Dharma, y apartar las cosas que uno cree pero que no cree, y ver qué es lo que uno cree realmente. A veces uno se encuentra como pelando una cebolla y al final uno se da cuenta que realmente en lo que uno cree es en Buda, por ejemplo, ¿no? O en un maestro, o en el Dalai Lama. Sea lo que sea, es importante. Hay personas que dicen, ahora me he dado cuenta de que creo profundamente en la impermanencia. Pues muy bien. O sea que aquí la parte de contemplación se trata de esto, de comprender, entender cosas. O sea que hemos estado reconsiderando en nuestra confianza y nuestra comprensión. Ha sido una reconsideración, un tocar el suelo de nuevo, porque a lo mejor llevamos muchos años en el budismo y pensábamos cosas, pero hemos de borrar lo que pensábamos y vamos a intentar hacer esta práctica del Lojong como si fuéramos primerizos, como si tuviéramos una mente de principiante. Y entonces seguimos con esta contemplación de ¿en qué creo? ¿Cuál es mi confianza? ¿Dónde está mi seguridad? Y además añadir esta semana, piensa en tu potencial interior. Piensa que dentro de ti tienes el Buda dormido, que hay que despertarlo. Piensa que dentro de ti está latente la sabiduría primordial, el conocimiento que siempre ha sido perfecto y puro y que está un poco, no sé si dormido, pero un poco tapado, ¿no? Y hay que hacer que esto se manifieste. ¿Y cómo hago para manifestar el Buda y la sabiduría primordial? Pues tomando refugio en el Buda. Porque si lo que quiero es despertar el Buda en mí, tengo que decirme que yo en quien me refugio es en el Buda, porque yo soy Buda y quiero ser Buda, por tanto tengo que refugiarme en Buda. Esta es la idea del refugio. Y como quiero llegar a ser Buda, me refugio en el Dharma, el camino,
y me refugio en la sangha, los maestros, los compañeros. Y de esta manera llegaré a mi potencial interior, a mi sabiduría primordial, a mi Buda dormido, a mi potencial dormido, lo que queráis llamarle. Pero hay que despertar. Para despertar hay que tomar refugio. Aquí también, además de tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, se añade el Lama. En el Mahayana y el Vajrayana se toma refugio en el Lama también. ¿Por qué? El Lama lo podríamos poner en la Sangha, cuando tomamos refugio, pero en realidad, teniendo en cuenta de que ahora mismo no tenemos contacto con el Buda Sakyamuni y que lo más cercano a Buda que tenemos es nuestro maestro o nuestros maestros, nuestros lamas, pues empezamos tomando refugio en el Lama, porque es para nosotros en este momento es la personificación de Buda, es el que nos transmite lo que Buda dijo. Por tanto, tomamos refugio en el Lama, tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma y tomamos refugio en la Sangha para el bien de todos los seres, para despertar todos. Y luego, aquí, muy importante, a partir de aquí vamos a empezar trabajando la plegaria de las 7 ramas. Plegaria de las 7 ramas, las tenéis, no sé si os salen en pantalla ahora. Las 7 ramas o las 7 líneas, la primera es las postraciones o homenaje, el otro día os expliqué homenaje y postración es lo mismo, es la primera. La segunda es ofrendas. La tercera es confesión de actos negativos. La cuarta es congratularte por la virtud de los demás. La quinta es pedir a los Budas que sigan enseñando, que sigan haciendo girar la rueda. La sexta es pedir a los maestros que permanezcan, que no se vayan al nirvana más allá, que sigan renaciendo aquí. Y la séptima es la dedicación del mérito de las otras 6. Si tienen ustedes esto, las plegarias en la mano, vamos a hacerlas juntos. Esta plegaria de 7 ramas, su santidad Karmapa nos dijo que es de lo mejor, porque aquí está todo. Uno puede practicar muy bien solo con esto. Vamos a ver, la primera, que es el homenaje o las postraciones, dice lo siguiente. Ante los tathagatas, que son los Budas, de los 3 tiempos, presente, pasado y futuro, leones de la humanidad, leones son los reyes de la humanidad, en los numerosos mundos de las 10 direcciones, que son las 8 direcciones y la de encima y la de debajo, Nadir y Zenit, ante todos ellos sin excepción me postro con fe sincera con el cuerpo, la palabra y la mente. Aquí estamos expandiendo la mente, porque hablamos de los Budas de los 3 tiempos, del presente, del pasado y del futuro. Estamos hablando de los mundos de las 10 direcciones. Ante todos ellos nos postramos. Por la fuerza de mi aspiración a experimentar lo excelente, percibo realmente en mi mente a todos los victoriosos. Percibo en mi mente, si quiero, a todos los Budas. Inclinándome con tantos cuerpos como partículas hay en el universo, me postro ante todos ellos. Aquí uno puede pensar que uno emana miles de millones de cuerpos por todos los universos y que todos estos cuerpos se postran ante los leones de la humanidad, ante los victoriosos, ante los tathagatas, que son los Budas. Mahayana sirve para ampliar la mente. Y sigue, en cada átomo hay tantos Budas como átomos, todos ellos rodeados de sus hijos, sus bodhisattvas. Así es como imagino la totalidad del Dharmadhatu. El Dharmadhatu es el espacio inmenso del Dharma.
repleto de victoriosos, o sea que habla de que en un átomo hay tantos Budas como átomos hay en el universo. O sea, imagínense, si se van parando aquí verso por verso y lo van pensando, se darán cuenta que es una meditación mahayana muy interesante. Con océanos de alabanzas inagotables, no una, sino océanos inagotables de alabanzas, y los sonidos de un mar de tonalidades melodiosas, expreso las cualidades de todos los victoriosos y alabo a todos los sugatas. Aquí, hasta aquí va, todos estos versos eran referentes a postraciones y a homenaje. Los que no saben, no pueden hacer postraciones físicas porque tienen una edad, fíjense que aquí dice, con cuerpos innumerables me postro a todos los Budas de todas las direcciones en todos los átomos, o sea que mentalmente son muy importantes las postraciones mentales y se pueden hacer. Luego vienen las ofrendas, con flores perfectas y exquisitas guirnaldas, con instrumentos musicales, perfumes y excelentes parasoles, con lámparas excelsas e inciensos sublimes, hago ofrenda a los victoriosos, con los mejores vestidos, fragancias sublimes, vasijas con polvos perfumados como el monte Meru de alto, y un despliegue extraordinario de todo lo que es noble y supremo, hago ofrendas a todos los victoriosos. Con ofrendas insuperables e inmensas, aquí todo es inmenso, muestro veneración hacia todos los victoriosos y por la fuerza de la fe en la conducta excelente les hago postraciones y ofrendas. Hasta aquí las ofrendas. Luego viene la confesión. Desecho todas y cada una de las malas acciones que he cometido con el cuerpo, la palabra o la mente, por el poder del deseo, la ira o la ofuscación. Este verso es solo dedicado a confesar. El siguiente es congratularse de la virtud. Me alegro de todas las acciones meritorias de todos los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, de los Pratyeka Budas, de los que se adiestran, de los que ya no se adiestran y de todos los seres. Me alegro. Siguiente. A los que son lámparas en los mundos de las 10 direcciones, los Budas, que despertando gradualmente han alcanzado la budeidad sin apego, a todos estos protectores les exhorto a que hagan girar la rueda del Dharma, a que no paren, a que sigan enseñando. Y el siguiente, a los que queréis mostrar el paso al Nirvana, os suplico juntando mis manos que por el bien y la felicidad de todos los seres permanezcáis tantos eones como átomos hay en el universo. Que los grandes maestros no se nos vayan, no pasen al Dharmakaya, no pasen al Nirvana, que sigan, que sigan, que sigan, que vivan muchos años y que renazcan una y otra vez, porque sin ellos no tenemos guía, vamos a oscuras. Finalmente, la poca virtud que haya podido acumular al hacer postraciones, ofrendas, confesión, regocijo, exhortación y súplica, la dedico en su totalidad a la iluminación. Ya está. Estas son las 7 ramas que son una parte importante de la práctica del Lojong y que se hacen despacio, cada uno para uno mismo, y uno se puede ir parando allí donde quiera. O sea que esto era en cuanto a contemplar el potencial interior y en cuanto a pensar y a recitar las 7 ramas. Meditación. ¿Qué meditación tenemos para esta semana? ¿Os acordáis que tenemos que continuar porque es importante, teníamos practicar la postura correcta. Una vez en la postura correcta, relajarnos, aprender a relajarnos de la forma en que supiéramos mejor y permanecer en la postura y en la relajación, sintiendo el cuerpo y estando ahí en el presente tranquilamente. Esta era la práctica, muy importante práctica. Y seguimos con esta relajación y posiblemente pensábamos que sabíamos sentarnos y relajarnos y puede que nos hayamos dado cuenta de que no sabíamos tanto como creíamos. Puede que estar en este estado tranquilo, relajado, equilibrado, que va a ser la base para la meditación, puede que nos haya costado un poco. Puede que nos hayamos dado cuenta de que queremos estar ahí,
pero que nos aburrimos, la mente se aburre, porque siempre busca algo interesante, o que la mente sea tonta y nos da sueño, o que la mente se agita mucho y no podemos estar ahí tranquilos y que no podemos relajarnos. Entonces aquí hemos de entender una cosa. El principiante tiene que entender que el principiante y el no principiante, una parte de nosotros no quiere meditar. ¿Por qué? Porque prefiere ir a lo familiar, a lo conocido, prefiere huir al samsara conocido. Esto de tener la mente en calma en el momento presente es un poco demasiada claridad, demasiada lucidez, y uno prefiere esta un poco oscuridad que hay en el samsara, una oscuridad agradable, lo familiar, lo cómodo, irse a comer algo, hablar con los amigos, tumbarse en el sofá. Y al principio esto puede ser un poco desconcertante porque uno quiere practicar, pero hay algo dentro de uno que se resiste. Es así, es como si uno estuviera escindido en dos. Entonces uno tiene que ser buen amigo de uno mismo. Y a veces, pues bueno, uno se va al samsara un rato, pero uno vuelve y vuelve a la meditación hasta que uno encuentra mucha más satisfacción y estando en la meditación encuentra mucho más familiar sentarse a meditar que estando en el samsara, en la comodidad del samsara. Porque pronto, si uno va persistiendo, sin forzar demasiado, pero va persistiendo, va encontrando que la mente se vuelve más flexible y que experimenta un estado refrescante. Estar en el momento presente es refrescante, porque dejas cosas y estás ahí tranquilo, equilibrado, agradable, claro, y que poco a poco cada vez es más fácil y que poco a poco uno deja ya de aburrirse, que es lo que sucede al principio. ¿Por qué nos dormimos mucho al principio de meditar? Las principiantes siempre se aburren, porque se duermen porque se aburren. La mente quiere algo que le distraiga y estar ahí sin hacer nada es aburrido y plum, uno se duerme. Entonces esto es la base para meditaciones posteriores, por tanto seguimos practicando la relajación, la postura, estar en el momento presente, intentando estar agradable, soltando, soltando, soltando. Y luego, durante el día entre sesiones, estoy sentado, pero durante el día hemos de cultivar un estado atento, un estado consciente, un estado relajado, atento, consciente, relajado. Si queremos despertar, tenemos que estar atentos, tenemos que estar conscientes, pero de una manera relajada, porque si estamos muy atentos así, nos tensaremos mucho y nos romperemos, metafóricamente. Y hoy he hablado demasiado, vamos a hacer una pequeña sesión juntos de 10 minutos y vamos a empezar suplicando al Lama estas 4 líneas que deberíamos aprender de memoria y luego meditamos un rato juntos. Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodhicitta auténtica surjan en mi continuo mental. Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodhicitta auténtica surjan en mi continuo mental. Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodhicitta auténtica surjan en mi continuo espiritual. Meditamos 5 minutos. Relajados y notando el cuerpo, respirando en el momento presente.
Y finalmente leemos de corazón las plegarias de conclusión. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjushri y del mismo modo que Samantabhadra, al practicar siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente toda esta virtud. Que en todas mis vidas no me separe de gurús auténticos, disfrute del esplendor del Dharma y, perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Vajradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda. En especial, desde ahora y hasta que llegue a la budeidad, que no me olvide ni en sueños de los dos aspectos de la preciosa bodhicitta y que crezcan más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayudas para la bodhicitta. Namo, Guru y joyas, que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres infinitos como el espacio. Que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres. Que en mi continuo mental no surjan ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma, y si surgieran, que no se cumplan. Pueda yo consumar todas las intenciones de todos los Budas de los tres tiempos. Que por la bendición de la obtención de los tres kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Por favor, apréndanse un poco los nombres de los linajes, que luego ya será fácil de recordar, y está bien conocer quiénes fueron nuestros ancestros y de quiénes vienen las prácticas que estamos haciendo ahora. Así que espero que esta semana todos practiquemos muy bien, que recordemos nuestra esencia de Buda, que sigamos meditando y el próximo martes que seamos un poco más sabios y un poco más bondadosos. Hasta el martes que viene. Chansa Dhamma Nyama Pa Mo Chene Keche Lodanda Yiten Songo Chiche